Sí, Listo. bueno, muchas gracias. Entonces los dejo yo para que disfruten la sesión. Un Vale. abrazo para todos. Chao. Gracias, Gladys. Ok, ahora sí. Sí. Estamos. Ok. Nada, quedamos la semana pasada en conversar hoy sobre los museos Guggenheim y tenemos pendiente después conversar, bueno, una de ellas era Pamela, pero aquí está Belén que nos tuvo la semana pasada sobre el texto dentro del cubo blanco, ¿no? Bueno, de todas formas esta clase de hoy está bastante completa, ¿no? Entonces, comencemos aquí. Existen, digamos, bueno, esto lo vimos, ¿verdad? La semana pasada, el Guggenheim o el pequeño Guggenheimcito de Ender Castillo, de este artista mexicano, un artista muy joven, vimos un par de videos, un video, perdón, eh, de esta obra, ¿no? Sí. Ok. Bueno, existen actualmente, y de lo que quiero que conversemos hoy es sobre esta experiencia de los museos Guggenheim y su expansión por distintas partes del mundo. Bueno, en un principio visto quizás como una franquicia, pero realmente no tenía esas características, ¿no? Fue más bien una ambición de extender un modelo de negocio muy particular a partir de la cultura, ¿no? O lo veo yo de esa manera. Entonces, actualmente están, digamos, funcionando, abiertos al público, tres museos Guggenheim: el Museo Guggenheim de Nueva York, que es el primero que se funda; después el Museo Guggenheim de Venecia, o la colección Peggy Guggenheim en Venecia, en Italia, y el Museo Guggenheim en España, ¿no? Después hay unos dos proyectos, uno, el Museo Guggenheim de Abu Dhabi, para hacerse en el 2025, o para abrir sus puertas en el 2025, porque tengo entendido que ya comenzó la construcción. Y luego la ampliación del Guggenheim Bilbao, con dos sedes, ya lo vamos a ver, uno en Guernica y uno en Muretas, en España, ¿no? En el País Vasco. Bueno, hay unos proyectos que se cancelaron, que no iniciaron, que se quedaron en el concurso del proyecto, que es el Museo de Guggenheim de Guadalajara, el Museo Guggenheim Hermitage de Vilna, en Lituania, y el Museo Guggenheim Helsinki, en Finlandia. Esos se quedaron simplemente en proyecto, nunca pasaron de allí, ¿no? Del concurso arquitectónico. Y hay dos experiencias que están, digamos, clausuradas. Una que funcionó en un hotel en Las Vegas, el Guggenheim Hermitage Museo de Las Vegas, y el otro es el Guggenheim de Berlín, en Alemania. Ya vamos a ver cada uno de estos museos en uno a uno, pues, ¿no? Digamos, como inicio de esta colección está esta persona que vemos acá en la pantalla, que es Salomon Guggenheim, un judío norteamericano que viene de ser miembro de una familia muy rica de mineros, ¿no? Y el cual, bueno, tenía sensibilidad por el arte. Este empresario, digámoslo así, eh, conoció en algún momento a un artista de vanguardia, de la vanguardia europea, dedicada al arte abstracto, que es Ila Ribay. Ya la vamos a ver más adelante. Y bueno, hicieron gran amistad y ella comienza a asesorarlo, ¿no? Finalmente, Salomon se retira de los negocios cerca de 1920 y se dedica completamente a trabajar
en su colección de arte, y después más adelante, en el año 37, crea la Fundación Salomon Guggenheim para en un principio apoyar el desarrollo del arte, ¿no? El primer planteamiento era hacer como una suerte de espacios de residencias de artistas, poder, digamos, funcionar como un mecenas del arte y dar ese apoyo, ¿no? Y bueno, y eventualmente la difusión, ¿no? Pero bueno, termina teniendo una colección importante que es lo que conocemos hoy en día como la colección de los museos Guggenheim en distintas partes del mundo, ¿no? Esta es su amiga, que además fue la primera directora del Museo Guggenheim, o de la fundación, pues, ¿no? Y cuando comienza a funcionar como museo, ella fue la primera directora. Es esta artista alemana, una pintora del arte abstracto, y que, bueno, creó como un movimiento, o su arte iba, digamos, ligado o visto desde una manera muy espiritual, y utópico, si se quiere, de lo que ella llamó arte no objetivo, ¿no? En las exposiciones o en los primeros espacios donde se expusieron las obras, bueno, además de exhibirse las obras como lo hemos venido viendo, también prendían inciensos dentro de la sala, ¿no? Y crear una atmósfera, digamos, más sensorial con lo visual y con lo olfativo, ¿no? Bueno, esta artista es la cofundadora y la primera directora del museo, y bueno, ella tiene una importancia fundamental, una importancia, digamos, muy relevante en la asesoría que le dio a Salomon Guggenheim sobre el arte abstracto. Y principalmente esa colección se conforma de arte abstracto para después un poco abrirse a lo que conocemos hoy en día como el arte moderno, ¿no? También ella influye de manera importante en, en que se seleccione a Frank Lloyd Wright como el arquitecto para el diseño del museo emblemático de la ciudad de Nueva York, el Guggenheim Nueva York, ¿no? Y entonces, bueno, junto con Frank Lloyd Wright, ella comienza a imaginarse cómo va a ser este museo, y partían, digamos, de la idea del templo, ¿no? Y esto, digamos, comencémoslo a ver también a partir de la lectura que hemos hecho dentro del cubo blanco, ¿no? Si se quiere, el diseño del edificio partía de que los espectadores pudiesen disfrutar y comulgar del arte abstracto, en un espacio que fuese totalmente distinto, un espacio que funcionase para, de alguna forma, abrir todos los sentidos, ¿no? Un espacio sumamente amplio, un espacio que permitiera, digamos, las caminerías, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, del año 37, cuando se crea la fundación, ella comienza a asesorarlo en qué pinturas comprar, asesorarlo con la construcción, seleccionar un arquitecto para la construcción del edificio, y bueno, surge en un principio esta propuesta de crear un diseño innovador, un museo permanente, un museo con planos abiertos, con rampas, ya lo vamos a ver, ¿no? Aquí vamos a ver después, digamos, el espacio donde funcionó en un principio como museo de pintura no objetiva, así se llamó, cuando abrió sus puertas en el año 39, ¿no? Antes de ser el edificio que construye Frank Lloyd Wright. Y bueno, aquí está un poco el espacio y cómo se disponían las pinturas. Fíjense, las pinturas, bueno, es un formato grande, ¿no? Están muy cerca o dispuestas muy cerca del piso. La luz viene totalmente cenital, no es una luz puntual como se usa en la mayoría de los espacios hoy en día, ¿no? Y bueno, nada más conseguí esas dos imágenes, y como lo ven ahí, se pixelan un poco, no tienen muy buena resolución, ¿no? Dentro de este espacio del Museo de la Pintura no objetiva, también, además de los inciensos y el olor, también, de igual manera,
se ponía música, ¿no? Música de Bach, música de Beethoven, una cosa que en un principio fue hasta muy criticada por la prensa, mayoritariamente por los periódicos norteamericanos, ¿no? Y lo describían como un lugar quizás como esotérico o de, digamos, un espacio místico y no visto como un espacio para el disfrute de las artes visuales, ¿no? Bueno, esto rápidamente cambió y en 1943 se comienza a trabajar con Frank Lloyd Wright para crear el diseño del edificio, ¿no? Aquí tienen un retrato de Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto norteamericano, un arquitecto sumamente influyente, digamos, en la arquitectura del siglo XX y que planteaba o digamos, su propuesta parte de una arquitectura que fuese orgánica. Orgánica tanto en la forma como orgánica del entorno que la rodea, ¿no? Murió en el año 57, no vio terminar el Guggenheim, no estuvo, digamos, para su apertura. Entonces, bueno, aquí tienen unas primeras fotos de la construcción del edificio que conocemos hoy en día como el Guggenheim de Nueva York. Fue construido entre el año 1955 y abrió su puerta en el 58. Y bueno, lleva también en honor al arquitecto el nombre Frank Lloyd Wright, en honor a él, pues, ¿no? Bueno, las obras que en un principio forman parte de este museo son las que vienen de la colección de Salomon Guggenheim, ¿no? El museo es el primero de una cadena de museos creados por el Guggenheim, como les decía al principio, dedicado en un principio al arte moderno, pero después se va, digamos, actualizando hacia el arte contemporáneo, el arte actual, pues, ¿no? Seguir aquí. Este edificio que ven del lado izquierdo, que les estoy señalando acá, es una ampliación que se hace posterior, ya la vamos a ver más adelante. Aquí está la entrada y bueno, tiene todo un sistema de rampas donde ya vamos a ver unas fotos del interior, donde se va accediendo a las distintas salas expositivas. Pues no son, digamos, salones como la mayoría de los museos, sino que es un espiral el cual vas de alguna manera recorriendo, ¿no? Aquí tienen algunas de las exposiciones que funcionan de manera permanente, ¿no? Un dato aquí importante, este museo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2019, y bueno, dentro del sitio la arquitectura del siglo XX de Frank Lloyd Wright, ¿no? Un dato ahí interesante. Este museo ha sido sometido durante, digamos, varios momentos a restauraciones importantes por las mismas características del edificio, ¿no? En el año 98, perdón, en el año 92 se termina, digamos, una ampliación que se había comenzado en el año 88. En la foto que ven acá del lado izquierdo es este edificio que está acá. Y bueno, el edificio original de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright había contemplado también una ampliación del edificio, partiendo de que se pudiesen hacer allí lugares para hospedar artistas, ¿no? Lugares de talleres y lugares de hospedaje de artistas para que trabajaran allí, ¿no? Bueno, Frank Lloyd Wright muere un año antes de abrirse el museo y ese edificio no se construyó en su momento, principalmente por falta de fondos, pero después se convoca a esta firma de arquitectos y asociados, ¿no? Para diseñar este segundo edificio, un edificio que generó polémicas y que generó
digamos, en su principal diseño varias modificaciones a partir del entorno y se les pidió opinión a los vecinos también de la zona de qué opinaban sobre hacer una torre ahí. Creo que tiene 10 pisos, ¿no? Entonces, bueno, fue, digamos, lento ese proceso para definir finalmente cómo iba a ser la ampliación. Esta ampliación significó que, digamos, todas las áreas de ese primer edificio de Frank Lloyd Wright se destinaran finalmente a exposición, ¿no? Entonces pasan al otro edificio, todo lo que son las áreas de oficina. Este edificio crea también un acceso a las dos terrazas de los edificios, lo cual aparentemente da una vista importante de la ciudad de Nueva York. Se acomodó el tragaluz que creo que estaba en esta primera foto, este tragaluz que está acá, ¿no? Se le hizo unas mejoras a ese tragaluz. Y bueno, hay un acceso, digamos, entre unas salas permanentes que hay en el edificio nuevo con el edificio de Frank Lloyd Wright, pues, ¿no? Vamos a ver aquí, voy a dejar de compartir pantalla un momento para que veamos dos videos con respecto a este edificio. Ok. ¿Vamos bien? Me pueden interrumpir cuando quieran. Todo bien, todo bien. No se escucha, ¿verdad? A ver. Vuelvo aquí, compartir con sonido. Francamente, no. Comparini, dime si esto no es francamente una maravilla de edificio, una obra de arquitectura. Francamente, no tengo palabras. No tiene palabras, No a pesar de que uno ha visto esto en el Chile. Dos Caracoles, Claro. en Los Leones, Bueno, es que en la el de maravilla, Pedro Valdivia. La maravilla de lo que tú estás diciendo es que nosotros nacimos en un país en el que efectivamente se desarrolló una tipología comercial que tomaba como referencia a este edificio. Este edificio fue proyectado por Frank Lloyd Wright en el 1943. Este es el Museo Salomon Guggenheim. Si tú te fijáis, este es un edificio que, si bien es moderno, pero es una suerte de modernidad propia, específica de Frank Lloyd Wright. Era como Gaudí. Mira esas ventanas. Esas ventanas tienen algo de Art Deco. Mira cómo corona ese círculo arriba. Tiene una cosa como Art Deco. ¿Ah? O sea, es un edificio en sí mismo. Mírate, por favor, este elemento, esta especie de, esta gran placa sin ningún pilar, fíjate, que genera este acceso sin una grada, genera un acceso absolutamente fluido. Está al nivel de la calle. O sea, es la máxima expresión del proceso de democratización del arte llevado a la arquitectura en la primera mitad del siglo XX. Eso es lo que te trato de decir. Federico, ¿tú crees que nos puedan dejar entrar? ¿Por qué no tratáis? Trata, porfa. Aunque no lo creas, nos conseguimos entrar. Por eso que estoy vestido de otra manera, así es otro día. Perfecto, vamos. Mira, comparini, lo primero es cómo efectivamente, date cuenta, uno entra y esto debe tener 2 metros. O sea, hay hartos gringos en pegar cabezazos. 2 metros 10 con, o sea, claro, aquí, ¿cómo se llama el basquetbolista? Kareem Abdul-Jabbar. Por Michael ejemplo, Jordan. Michael Jordan se pega en la cabeza. ¿Y por qué es eso? Porque la idea es comprimir el espacio para después producir este efecto. Se abre inmediatamente el espacio, además es un espacio absolutamente estriado, te fijáis, por estas cintas que son continuas, y luego remata con esa luz cenital absolutamente déco. Si tú te fijas, tiene un tono absolutamente déco. A pesar de ser un edificio moderno, es déco.
La verdad es que es una parte relativamente pequeña del museo, las salas de exhibición. El gran espacio del museo es este espacio. Este era el plan original de Frank Lloyd Wright, que la gente tomara el ascensor, llegara arriba y luego fuese descendiendo en esta cinta continua, entrando en contacto con los contenidos del museo. A mí me gustaría que nos diéramos una vuelta para que tú veas algo muy bonito. En el perímetro del edificio hay una toma de luz que baña de luz efectivamente las obras. Es una luz indirecta, ¿te fijas? Bellísimo. Está todo sutilmente trabajado en una especie de espacio blanco unitario, pero igual como lo haría una concha de un caracol. Esto produjo mucho conflicto en un origen. ¿Cómo se ponía un cuadro en un espacio internet, en un espacio inclinado? Que está inclinado. Claro. Bueno, si tú te fijas, no hay ningún problema, porque el plano inclinado es muy agradable. ¿Te has fijado? Mata. Mira, afírmate. Afírmate. No, ¿cómo no parar aquí? Pues, mira. Roberto Sebastián Antonio Mata. Roberto Echaurre. Sebastián Antonio Mata Echaurre. ¿Y por qué le ponen Roberto? todos los nombres? No tengo idea. Roberto Mata para nosotros. Mira, mira. Fíjate. Extraordinario. Mira, qué fenómeno. Es que, oye, Roberto Mata. Este señor fue súper importante para la pintura. Tocino. Bueno, ahí tiene un pedazo de... Francis Bacon, no le digas tocino, por favor. Y esto es Rauschenberg. Robert Rauschenberg. ¿Ves? Mira qué belleza, por favor, ese vano. ¿Esa señora? No, ese vano. Qué preciosura, ¿viste? Ah, es un sector de lectura que puede entrar la gente cuando quiera. Por supuesto. Bueno, ¿Ya entonces... todo esto, Francucci? Todo esto Francucci. ¿Quieres verlo a él? Una foto de él. Ven. Ah, perfecto, porque nunca lo habíamos... Ven. Ah, qué bueno. Él estaba... Era parte de su obra, era parte de su taller, vivía en el taller, se sacaba fotos él mismo. Yo creo que es el inventor de la selfie. Oye, ¿y la barba entonces tuya tiene algo de Brancusi? Ojalá se me pegue un 1% de la genialidad de Brancusi. Todo el diseño contemporáneo está, de alguna manera, impactado, atravesado por el trabajo de los grandes maestros modernos, entre ellos Constantine Brancusi. Mira qué increíble. ¿Es una foca? No, Comparini, no es una foca. Por favor, súbele el nivel, Comparini. Mira, es una forma absolutamente continua. Se llama foca. Es una forma absolutamente continua. ¿Don Francisco lo hizo? ¿Qué? Hágame una foca, por favor. Y que mira, y él produce ese corte. ¿Te fijas que eso es parte de los elementos con los que hoy día el diseño automotriz, también el diseño de equipamiento inmobiliario, Werner Panton, todos ellos tomaron parte Y antes de esto, ¿cómo se hacía un auto? ¿Cómo se hacía un mueble? Con una serie de láminas y pedazos de madera, como se hacían los carruajes. Increíble haber visitado el Guggenheim en City Tour. On tour, vengan.
El día de hoy vamos a estar visitando el Museo Salomón Guggenheim, que fue uno de los últimos grandes proyectos diseñados y construidos por el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Fue uno de sus grandes proyectos y sus últimos grandes diseños, diseñados en el año 1943 y ya inaugurado en el año 1959, 6 meses después de la muerte de este destacado arquitecto modernista. Se encuentra ubicado en la Quinta Avenida frente al Central Park y destaca por su forma curva, cilíndrica y de acabados limpios, compuesta de hormigón reforzado y que pareciera girar infinitamente. Una de las características principales del diseño de este proyecto son sus curvas, las cuales van rodeando por fuera el edificio, y la verdad que son parte importante de la configuración interior, ya que son las que van creando de alguna forma las salas de exposición. Cuando uno ingresa, uno empieza a recorrer estas curvas que van subiendo por cada piso, y cuando uno va recorriéndolas, finalmente va viendo los espacios, porque son los muros perimetrales del edificio los que van creando las salas de exposición. Son esos mismos muros donde van después colgadas las obras, y hace que nosotros, mientras vayamos recorriendo el edificio, también lo vayamos viviendo, y hace que finalmente se convierta el edificio, se convierta esta arquitectura tan especial, tan modernista, en un punto de atracción más, y se convierta en una escultura más dentro de este Museo de Arte Moderno. Las obras son iluminadas por una toma de luz cenital, la cual ingresa por cada nivel e ilumina directamente el espacio de exposición de los muros exteriores. Así también ocurre con el vacío central, siendo un lugar muy luminoso. Pese a esta forma que uno destaca y uno admira incluso de este diseño, fueron muchas las críticas que llovieron en ese instante cuando se inauguró este proyecto. De hecho, en la exposición inicial de inauguración fueron 21 artistas los que presentaron una carta de reclamo al director del museo, quejándose de los muros inclinados que existen en el exterior del proyecto, que es justamente donde se ubican las obras. Frank Lloyd Wright se defendía diciendo que él quería lograr esta experiencia que se obtiene cuando el artista está pintando, está generando su obra y pone este lienzo en el atril, ¿no es cierto?, que está inclinado levemente hacia atrás. Quería reflejar esa experiencia, pero para los artistas que querían después exponer sus obras en estos muros inclinados fue muy difícil, y existen hoy incluso muros que se han hecho dentro del proyecto para poder hacer muros rectos, muros ortogonales, para que no sea tan complicado posicionar estas obras y finalmente se rompa un poco esta experiencia que quería lograr el arquitecto originalmente. El recorrido propuesto por Wright era poder entrar al edificio e inmediatamente subir al 6º nivel mediante el ascensor, para de esta forma ir bajando por la rampa recorriendo las obras. Otra crítica que le cayó a Frank Lloyd Wright en ese momento fue que decían que la altura de los muros era muy pequeña y no podían caber obras de gran tamaño. ¿Qué dijo Frank Lloyd Wright en ese momento? Que los artistas debían cortar su obra a la mitad para que cabieran en el espacio. Si te gustó este video, suscríbete para más contenido, dale me gusta y déjanos tus impresiones en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bueno, lo dejamos hasta aquí con esos 2 videos y continuamos. Vuelvo a compartir pantalla. Un segundito.
¿Algún comentario que quieran hacer? Seguimos. Bueno. Este señor que está acá, Thomas Kers, fue director del Museo Guggenheim, el director de la fundación, mejor dicho, entre 1988 y el 2008. Digamos, él se planteó hacer una política de expansión del museo utilizando distintos fondos, distintos tipos de financiamiento para hacer exposiciones temporales en diferentes lugares y diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, él se plantea establecer 2 centros de arte en Europa, y en un principio la ciudad de Berlín, en Alemania, y la otra en Bilbao, ¿no? Para esta última, y ya lo vamos a ver seguidamente, bueno, se planteó reutilizar un antiguo almacén que iba a la orilla del río, donde se pudiese, digamos, albergar, y de ahí viene un poco el primer término, una sucursal de la fundación con una sede en Europa, ¿no? Para esto se solicitó, digamos, o se selecciona, mejor dicho, al arquitecto Frank Gehry para construir esta sede temporal del museo. Siempre fue una cosa como temporal y nunca, digamos, creo que se planteó como una cosa definitiva de que existiese ahí. Esto después, digamos, en el camino fue creciendo y cambió, ¿no? Y básicamente se selecciona a Frank Gehry porque, bueno, era considerado en ese momento un arquitecto con una experticia bastante relevante en el tema de las rehabilitaciones de espacios, ¿no? Y bueno, digamos, por motivos legales, en el año 91 hubo que someterse a concurso y, por supuesto, Frank Gehry entra en ese concurso, ¿no? Durante sus 20 años al frente de la fundación, Thomas Kerr expandió el Guggenheim a nivel mundial, ampliando, digamos, el perfil, y bueno, se crea, digamos, la sede de la colección Peking Guggenheim, que ya lo vamos a ver, después el Guggenheim de Bilbao, en Berlín, en asociación con un banco en Alemania, el de Las Vegas, que funciona en un hotel, el Guggenheim Hermitage, el Guggenheim de Guadalajara, en México, y el Guggenheim también diseñado por Frank Gehry de Abu Dhabi, que está por abrir, ¿no? Y bueno, sin duda encabezó Kers una cantidad de exhibiciones que fueron, digamos, íconos de las exposiciones en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Acuérdense que la mayoría de las colecciones, como lo habíamos dicho en otras clases, se conforman en Europa, ¿no? Y las colecciones, digamos, de este lado del mundo, en América Latina y en el norte del continente americano, se terminan formando a partir de compras de colecciones particulares y sobre todo a partir o en las décadas del arte moderno, ¿no? Entonces, bueno, él, digamos, creó un modelo de negocio a partir de la cultura y a partir de las exposiciones de artes visuales, a partir de crear museos, que bueno, fue sumamente exitoso desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de la cantidad de visitantes, que fue sin duda en aumento a partir de que comienzan a surgir estos museos, ¿no? Entonces, aquí vamos primero con la colección Peking Guggenheim en Venecia. Venecia está escrito ahí con Z y es con C. Esta es una colección, digamos, que parte de un personaje digno de estudiar, esta señora que está acá. Ella es sobrina de Salomon Guggenheim. Sus padres mueren su papá
muere en el Titanic, cuando se hunde el Titanic. Y bueno, ella, digamos, comienza igualmente a dedicarse a coleccionar obras de arte. Tiene una galería en Nueva York y después tiene una galería en Europa, hasta que finalmente termina conformando una colección importante justo en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Ella está en París y digamos, se propone comprar una obra de arte al día, ¿no? Y sin duda esa situación de la invasión nazi a distintas ciudades en Europa le favoreció un montón, porque, bueno, los artistas querían salir de Europa y bueno, vender sus cosas al precio que fuera, y digamos, ella aprovechó ese momento para hacer un gran negocio. Vamos a ver aquí un video de ella que tiene un poco más que ver con el mundo de la moda, pero bueno, igualmente da unos tips que son interesantes a tener en cuenta acá. Peggy Guggenheim. Coleccionista y mecenas de arte, Peggy Guggenheim fue además una apasionada de otro arte, el del vestir. Su armario es sin duda uno de los más fabulosos del siglo XX, y su estilo, excéntrico y desinhibido, forma parte ya de la historia de la moda. Peggy Guggenheim nació en 1898, en Nueva York, en el seno de una adinerada familia de magnates judíos de origen europeo. Su padre, Benjamin Guggenheim, murió a bordo del Titanic en 1912, lo que hizo que a sus 21 años Peggy heredara una fortuna de $2,5 millones, el equivalente a unos 20 millones en la actualidad. Su espíritu inquieto y rebelde la llevó a dejar sus estudios y trabajar en una librería, donde por primera vez tuvo contacto con la vanguardia europea. En 1920 pone rumbo a París. Pronto se codea con algunos de los artistas más relevantes del siglo pasado, como Marcel Duchamp, Constantin Brangouche o Man Ray. A este último pertenece una de sus imágenes más célebres. Peggy posa vestida con un diseño dorado de Paul Poiret y un tocado de Vera Stravinsky en un reportaje de una revista suiza que muestra extranjeros influyentes residentes en París. En 1922 se casa con Lawrence Vail, el que sería padre de sus 2 hijos, Sinbad y Peguin. Lo abandonó en 1928, debido a los continuos maltratos y vejaciones a los que éste le sometía, y que Peggy narró en su biografía Confesiones de una adicta al arte. Sería en París donde, como buen amante del surrealismo, estableció amistad con Elsa Schiaparelli. Suyos serían muchos de los diseños que colgaban en su armario, como el extravagante vestido de celofán con el que se le vio en numerosas ocasiones. En 1937 muere su madre, recibiendo otros $450,000, con los que en 1938 abre su primera galería en Londres. Alguien me sugirió que pusiera una galería o una casa editorial, y yo consideré que una galería sería menos cara. Por supuesto, nunca pensé en las grandes cantidades de dinero que podría llegar a gastar. Es entonces cuando Peggy comienza su colección privada de arte, que pronto ampliará con obras surrealistas y abstractas. Durante la Segunda Guerra Mundial llegó a adquirir casi una obra al día, a precios que ella misma describió como gangas. Tan centrada estuvo en comprar obras de arte que casi se olvidó de su pasión por la moda. Pasó de un rico y extravagante armario a comprar tan solo 2 o 3 nuevas prendas al año. En 1940 huye a Nueva York, junto al artista alemán Max Ernst, con el que se casa un año más tarde. En 1942 abre su galería en Manhattan, donde expone por primera vez Jackson Pollock. El descubrimiento de Pollock fue por mucho mi más notable logro individual. Aunque se casó solo en 2 ocasiones, su fama de conquistadora le precedía. Cuando en una ocasión le preguntaron cuántos maridos había tenido, Peggy contestó: ¿te refieres a maridos propios o de otras? En sus memorias reveló que había tenido cientos de aventuras, entre otros con el escritor Samuel Beckett o con el músico John Cage. Peggy llega a Venecia en 1948 con motivo de una exposición de esculturas procedentes de su colección. Fue tal el éxito de aquella muestra y la fascinación que sintió por aquella ciudad que decidió instalarse allí de por vida.
compró el imponente Palazzo Venier de los Leones. Allí la visitaron muchos de sus amigos, Cocteau, Truman Capote, Stravinsky. Su alcoba tenía un gran ventanal abierto al Gran Canal, donde tomaría el sol desnuda, para el asombro de los venecianos. Su cama era obra de Calder. No solo soy la única mujer en el mundo que duerme en una cama de Calder, sino también la única que lleva sus pendientes móviles, diría tras una inauguración de una exposición a la que se presentó con un móvil del artista como pendiente a un lado y otro de Tanguy al otro. A esta etapa pertenecen sus famosas gafas de sol, en forma de mariposa, que diseñó para ella su amigo Edward Melgarth. Junto con sus labios rojos, su pelo blanco y sus grandes pendientes, estas gafas se convirtieron en su sello estético, y era habitual verla así vestida, en sus habituales paseos en góndola, junto a sus perros por los canales de Venecia. Es curioso el hecho de que Peggy fue la última propietaria de una góndola privada de la ciudad italiana. En 1951 abre completamente gratis las puertas de su palacio al público. Su colección se distribuía por todas las habitaciones, incluso las paredes del baño lucirían importantes obras de arte. Yo no soy una coleccionista, yo soy un museo. Peggy Guggenheim muere de una apoplejía en Padua en 1979. Antes de morir, legó su palacio y toda su colección a su tío Solomon Robert Guggenheim, fundador del mítico museo neoyorquino, con la condición de que nunca separara la colección. Está enterrada en el jardín de su palacio, hoy Museo Peggy Guggenheim, junto a la lápida de sus 14 perros, todos de la raza Lhasa Apsos, a los que siempre se dirigía como sus nietos y a los que muchas veces alimentaba con helados. Creo que tuve una vida muy exitosa. Siempre hice lo que quise y nunca me importó lo que los demás pensaran. ¿Liberación de la mujer? Yo era una mujer liberada, antes de que hubiera un nombre para eso. Profesor, ¿está silenciado o no? Ay, perdón. Vuelvo atrás. No se preocupe. No sabía si era fallo, error mío de la conexión o algo, y digo, me parece que está hablando y no lo escucho. Vale. Vale. Bueno, estaba aquí y les decía que finalmente... Buenísimo el vídeo de la Peggy Guggenheim. Sí, ¿no? Un personaje digno de estudiar. Sí, súper interesante. Sí. Nada. Les decía entonces que es a Thomas Kerr el que le corresponde poner a funcionar el museo, la colección Peggy Guggenheim de Venecia, bajo esa condición cuando recibe Salomon Guggenheim toda esta colección, ¿no? Y es como lo conocemos hoy en día. Entonces, Frank Gehry finalmente es el arquitecto seleccionado, este arquitecto canadiense es el seleccionado para la construcción del Guggenheim de Bilbao, con lo que Thomas Kerr se plantea, digamos, la expansión de los museos Guggenheim. Aquí no está en orden cronológico, ya vamos a ver el Guggenheim que se hace en Berlín, ya lo vamos a ver más adelante. Perdón, aquí un momento. Ajá. Y bueno, el Museo Guggenheim de Bilbao significó una transformación urbanística importantísima para esta ciudad del País Vasco. Y bueno, es desde mediados de la década del 90 cuando
digamos, esta ciudad comienza un proceso urbanístico y era una ciudad básicamente industrial, con un puerto y con astilleros a la orilla del río que comunicaban, a través del cual se comunicaba mucha mercancía que sin duda se expandía por otros lados de Europa, ¿no? Y bueno, es a raíz de una crisis en el sector metalúrgico donde se comienza a planificar una transformación importante de esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, se comienza a planificar el metro, se comienza a planificar la expansión de todo lo que había a las orillas del río, y aquí les muestro estas imágenes, digamos, de un poco de cómo era la ciudad de Bilbao y cómo se transformó luego en este espacio que ven en esta foto arriba a la izquierda, es donde estaban estos galpones que en un principio era lo que se había planificado, digamos, para utilizar para el Guggenheim, y esa es, digamos, parte de la razón por la cual se selecciona a Frank Gehry, porque era una persona experta en rehabilitación o reacondicionamiento de ciertos espacios, ¿no? En esta foto a la derecha ven aquí finalmente el museo, justo al lado del puente, ¿no? Y bueno, y ya como es hoy en día, ¿no? Hay una expansión de los museos de Bilbao que ya vamos a ver más adelante, pero bueno, digamos, la instalación del Museo Guggenheim terminó significando convertir a Bilbao en una ciudad, un centro cultural en Europa importantísimo, ¿no? Bueno, sin duda una de las características, ya hablando un poco de las características arquitectónicas del edificio, bueno, es un edificio con líneas curvas, retorcidas, característico de la arquitectura de Frank Gehry, recubiertas en piedra caliza, ¿no? Con planchas de titanio que asemejan como que fuesen escamas de un pez, pero también si ven el edificio, digamos, bueno, esta no es la mejor foto, pero si ven el edificio de manera lateral, pareciera también como que fuese un barco, ¿no? Aquí les puse estas ilustraciones como para que vean las dimensiones también del edificio. Es un edificio muy grande. Dicen que no hay ninguna pared recta allí, ¿no? Y quizás enlazo esto aquí un poco también con el edificio de Nueva York. Yo no sé si los textos que he leído no hacen una asociación entre uno y otro, pero la arquitectura de Frank Lloyd Wright es una arquitectura que parte del orgánico, y sin duda esto también se puede ver como un edificio sumamente orgánico, ¿no? Pero bueno, ambos tienen esa característica de trabajar con las líneas curvas, ¿no? Vamos a ver un video. Bueno, este edificio o sí, el edificio de Bilbao, perdón, bueno, conserva la colección permanente que en parte pertenece a la ciudad de Bilbao, pues, ¿no? O al País Vasco, ¿no? No tengo claro ahí cómo son las divisiones políticas, ¿no? Y bueno, las colecciones de los Guggenheim pueden ir itinerando de un lado a otro, ¿no? Importante en los museos Guggenheim que cada uno fue armando su colección, ¿no? En colaboración siempre con la fundación desde la ciudad de Nueva York. Pero cada museo, de alguna u otra forma, es autónomo en qué exhibe y en sus programaciones, ¿no? Vienen, digamos, hay una concepción, hay una asesoría importante desde la fundación en Nueva York, pero cada museo tiene cierta autonomía. Le puse estas fotos aquí para que veamos, digamos, la parte interior. Aquí hay una escultura importante de Richard Serra que se llama Materia del Tiempo, y bueno, es una escultura inmensa en la cual la puedes transitar, se crea como un laberinto adentro, ¿no? No sé si alguno de los que están han tenido la oportunidad de estar allí, ¿no? Y bueno, estas otras áreas del museo, y bueno, básicamente ahí lo pueden ver un poco en su interior, ¿no? Vamos a ver, vuelvo a salirme de aquí para compartirles un video.
Estamos en el Museo Guggenheim Bilbao, el edificio de Frank Gehry, conocido de todos, que tiene ya más de 2 décadas, pero sin embargo no ha perdido su vigencia. Llevamos años preguntándonos cómo hace este edificio para seguir siempre activo y vivo, y creo que uno de los conceptos clave del edificio es su actividad, esa idea extraña y paradójica de que la arquitectura puede tener una actividad. Gehry es un arquitecto obsesionado con esa idea del edificio que baila, el edificio que se mueve, y que yo traduciría como el edificio performer. Una de las propuestas originales del edificio de Gehry, que no es tan común verla en un museo, es que a la hora de acceder al atrio, al punto central, uno tiene la posibilidad de elegir cualquiera de los caminos y cualquiera de los programas que ofrece el museo. Uno puede ir directamente a la segunda planta, a la tercera, a ver la colección permanente. Todo eso, evidentemente, es parte de la arquitectura, porque es la arquitectura la que genera de nuevo esa coreografía de movimientos. Uno llega al atrio y a partir de ahí el atrio es como un corazón que bombea en distintas direcciones el flujo de la gente. Todo eso se conjuga con la transformación de la ciudad y lo que ha supuesto para Bilbao que este museo redibujase muchas de las dinámicas de la ciudad, también dinámicas ecológicas ligadas a la limpieza del río, a la limpieza del aire, al cambio de la dinámica industrial por una dinámica más del terciario, de la industria creativa y de muchas otras cosas que empezaron a pasar en Bilbao a partir del 97, que es cuando se abrió este edificio. Bueno, continuamos aquí. A ver, ¿cómo avanzo? Bueno, estas son algunas vistas interiores también del museo, esta instalación de Ansel Kiefer, Tierra de los Dos Ríos, está dentro de la colección permanente del museo. No sé si vieron Ansel Kiefer en la Bienal de Venecia, con una participación importantísima. Bueno, otro de los museos, o el primer museo, digamos, que se plantea desde la fundación como esa expansión en Europa, es el museo, perdón, aquí, este es un museo que funcionó muy poco tiempo, me estoy adelantando, digamos como una sede alterna para otros proyectos, el que ya está clausurado, el Museo Guggenheim de Soho, también en la ciudad de Nueva York, funcionó entre el año 1992 y 2001 y se le encarga a este arquitecto japonés, Arata Isozaki, digamos, la adecuación de este edificio, ¿no? Si se fijan en las fotos del lado derecho, bueno, hay unas columnas todo el tiempo en la sala, que son, digamos, la estructura del edificio, y bueno, se fueron adecuando, ampliando los espacios, quitando seguramente muchas paredes, se acomodaron los pisos para acondicionarlo para exhibiciones de arte. Si se fijan, a diferencia del edificio de Frank Lloyd Wright, el edificio también, la luminaria viene del techo y es una luminaria puntual para cada una de las obras, a diferencia de las otras que había una luz cenital y que una luz solamente como muy plana, como muy envolvente, que permitía ver las obras. También otra cosa que pasaba con el Museo de Nueva York, al tener esas paredes curvas, y que en esta foto donde vimos a Peggy Guggenheim también pasa esto, voy rápidamente hacia atrás, fíjense esta pared curva acá, ¿no? Y la luz viene totalmente cenital, ¿no? Pero hay estos dispositivos, si lo ven acá, estos dispositivos que crean un plano inclinado distinto a este que es totalmente vertical, ¿no? Y este dispositivo de arriba. No sé si de alguna forma también el de Bilbao viene inspirado seguramente con esto de la colección
de Peggy Guggenheim, ¿no? Volvemos aquí. Esto es un paréntesis que le hice allí, ¿no? Ok, bueno, este museo, el de Soho, ya no está funcionando, finalmente cerró en el 2001. Y bueno, lo que se conserva de esto son las distintas publicaciones que se hicieron para las exposiciones, ¿no? Entonces, vuelvo aquí al tema de la expansión hacia Europa. Este es el primer Guggenheim que abre en Europa, funcionó entre el año 97 y el 2013, y esto fue una alianza con un banco alemán y el Guggenheim de Nueva York, o la sede de la fundación, para empezar a hacer exposiciones en Europa. Funcionó en ese periodo de fecha, 97-2013. Luego, el banco, que había ido creando su propia colección, utiliza ese mismo edificio para exhibir su colección, el de Deutsche Bank. Bueno, no sé cómo se dice eso. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí este ya clausurado, y otra sede, digamos, clausurada, que funcionó también en más breve tiempo, 2001-2008, es el Guggenheim de Las Vegas. Funcionó en este hotel, que aparentemente es uno de los hoteles más grandes del mundo. Y bueno, eran unas salas realmente como bastante extrañas, bastante particulares, puesto que era un espacio de un hotel, pues, ¿no? En este caso, y vamos a ver otro más, se hizo una asociación con el Museo Hermitage en San Petersburgo para exhibir colecciones en conjunto. Después están los proyectos que fueron cancelados, que no se ejecutaron o que no se llevaron a cabo por distintas razones, por razones presupuestarias sí, básicamente económicas de financiamiento. Está primero este Guggenheim en Guadalajara, en México. Todos estos proyectos que vamos a ver aquí se someten a concurso, ¿no? Concurso arquitectónico, y lo gana TEN Arquitectos. Bueno, un edificio igualmente de líneas curvas, pero bueno, un prototipo como muy futurista, pues, ¿no? Seguramente edificios llenos también de tecnología en cuanto al diseño de luces y de conexiones a internet, de realidad aumentada, seguramente con museos que contemplaban todo eso, ¿no? Después está el Hermitage de Vilna en Lituania, también en asociación con Hermitage de San Petersburgo, también otro proyecto cancelado. La arquitecta ganadora es Zaha Habib, una arquitecta de origen árabe, pero formada en Estados Unidos. Esta arquitecta murió recién en el año 2018, si no me equivoco. Bueno, el Guggenheim Helsinki, en Finlandia, es otro de los proyectos cancelados. Un museo muy cerca del mar, ¿no? Con una estructura bueno, como muy japonesa, digamos, de alguna manera, no sé cómo definirla realmente, ¿no? Estos son 3 proyectos que han sido cancelados. Este proyecto también del arquitecto Frank Gehry, que está en construcción actualmente, o se comenzó a construir en el 2011 en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, y es del arquitecto Frank Gehry, ¿no? Se plantea que estará listo en el 2025. Aquí vamos a ver un video, ya lo vamos a ver ahorita. Y bueno, otro proyecto que está, digamos, planteado o que todavía no ha comenzado a ejecutarse es el Guggenheim de Bilbao, una ampliación que va desde Guernica, en una antigua fábrica de Dalia, y en la fábrica de los astilleros de Murrieta, en España, y esto se comunica en un principio por una senda verde de 5 kilómetros, ¿no? La idea es unir los dos museos por un paso verde y también, digamos, el planteamiento de
bueno, ecológico y de la reutilización de los materiales. No tengo mayores datos de este proyecto, sé que esto, digamos, se mantiene en pie. Yo no sé si alguno de ustedes que está por España sepa algo más y nos lo pudiese comentar más adelante o en algún momento, pues, ¿no? Vamos a ver un video más. Esta es una entrevista a Thomas Kerr, donde habla un poco también de los edificios planteados, ¿no? Speaking about Abu Dhabi is something that is likely to increase as the project passes certain thresholds, as it gets, once the groundbreaking takes place, as exhibitions take place, even before the museum opens. So there is a need to communicate and to try to shape the message. The press will come to its own conclusions even if you don't do that, if you don't communicate. So I think that there's just a very practical need to begin to communicate, and this is a very important audience to do that at the Prado in an academic surrounding and an academic situation. I think that there are conservative elements to most things, and the conservative tendency is also tends to be let's call it a preservationist tendency. I mean, it's both a biological tendency and it's a social need. One has to take care of the artifacts of civilizations, whether they're buildings or other things. So some of these institutions and many individuals are relatively resistant to change, but also what the evolution of human history shows us is that change is absolutely inevitable, and that you have to prepare for change and try to anticipate change and to try to make continuous bridges between the past and the present and the future. So yes, I think that we have for quite a long time lived in a Eurocentric world, probably since the Renaissance actually, where political movements has been characterized by a certain kind of colonial and paternal attitude toward Africa, toward the Middle East, and toward the Far East. I mean, Britain was the dominant power in the Middle East until 1956. I mean, they were in charge of Egypt, for example, and that's only 50 plus years ago. It was just yesterday in certain respects. And these nations have identities, they have needs, they have beliefs, and as education becomes more pervasive, these voices become stronger, and they are authentic voices. I mean, they are the inhabitants of a region. They have an historical reason for being there, and they have an historic identity that they are looking to develop and to excavate. To the degree that this causes a fear in the West, well, I mean, the West has to deal with that. It has to get over that, because one of the biggest levelers is the market economy. If you find that you can manufacture automobiles in India cheaper than you can in Europe, then of the same quality, and the Indians will be close to that quality. And why will it be cheaper? Because their labor costs are infinitely less, but things will eventually come into balance. So the West has no choice but to engage the East, no choice whatsoever. And I think that cultural collaborations like this with Abu Dhabi can enhance that process, because it starts out from a platform of respect. Well, I think the potential for influence in the Islamic world is huge, because I believe that there's no doubt, because of financial reasons primarily, that
Abu Dhabi has to engage the West because the West is its biggest customer, and it then generates a lot of wealth, and that wealth then gets invested, and so they have a stake in these kinds of outcomes, or outcomes in the rest of the world. At the same time, they cannot build a wall around their own societies and not let the free flow of ideas take place. Well, what the museum is about will be the free flow of ideas, because that's what art has always been about. So if you build the largest monument to the free flow of ideas in the Islamic world, I don't think that you're going to be surprised at what the outcome is here, because the outcome is that people will be engaged. People will learn that there's nothing to fear from this process of a free flow of ideas, other than the loss of authoritarian power. And that authoritarian power is eventually doomed to oblivion anyway. So, yes, this will have a gigantic impact. Huge, bigger than anybody thinks, by far. I mean, the short answers to that question are opportunities, content, and resources. I mean, the presence of the Guggenheim in the Middle East will create for the Guggenheim extraordinary opportunities that it can't imagine. It will also generate access to content, to cultural narratives, which is the Guggenheim's fundamental business. So telling Arabic cultural stories in New York will be a natural thing, and there will be an audience for that because it's interesting, it's exotic, it's unusual, it's different, it's relevant. And finally, resources is that Abu Dhabi is in a situation where these institutions in the West have spent 2 centuries, you might say, building up capital, which usually take place in the form of their collections and their buildings and things like that. But they also need more resources to continue to operate and to continue to expand their collections and other things. And that's where Abu Dhabi will come in. It's where a collaboration can take place between institutions that have large concentrations of cultural capital and large concentrations of expertise and know-how. Abu Dhabi has a desire to have access to these things, and they have the resources to deploy to create those opportunities. You're right that it's a challenge, but I know the answer and you don't. And so you will be surprised. Bueno, hasta aquí. Bueno, vamos a conversar ahora. Ahora estaba pendiente terminar de conversar sobre estos 2 capítulos del libro Dentro del Cubo Blanco, ¿no? El contexto como contenido y la galería como gesto. Faltan 10 minutos para culminar la clase, pero ya nos podemos tomar unos más, ¿no? No está Pamela hoy, que quería, digamos, intervenir con esto. Yo no sé si Belén o José Antonio quisieran, Estebelis, aportar algo sobre esos 2 capítulos, pero antes de darle la palabra a cualquiera de ustedes, les voy a dejar, que ahora se los paso por el chat, 3 links de unas entrevistas que le hacen a Paco, se me fue el apellido, Paco Rabán, creo. Es un curador que hizo esta exposición, El Vértigo de la Vida Moderna, en Domus
Artium en Salamanca, y es en el año 2002, y es una exposición un poco que plantea una transición entre el arte moderno, las vanguardias del siglo XX con el arte del siglo XXI. Y él tiene un planteamiento que quisiera que para la próxima clase lo conversáramos, lo discutiéramos, sobre la muerte del cubo blanco y los planteamientos de Brian O'Leary, ¿no? Entonces yo les voy a dejar los links ahora por el chat, se los voy a poner ahorita aquí en la pantalla, pero se los paso ahora más adelante por el chat, que son estos 3 links que están acá, ¿no? Y en el periódico El País hay unas entrevistas importantes que le hacen a Thomas Kerr, el presidente de la Fundación Guggenheim, el director de la Fundación Guggenheim, que si les interesa los pueden buscar ahí en el periódico El País de España. ¿Ok? Entonces, bueno, les mando estos 3 links que hablan sobre esa muerte y digamos, generan otros planteamientos sobre el cubo blanco a partir del texto de Oderty, perdón, que bueno, que puede ser interesante que lo conversemos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo sobre el texto de Dentro del cubo blanco. Belén, Estíbelis, está por ahí José Antonio todavía, sí, José Antonio. Yo tengo unas anotaciones sobre el capítulo 3 del contexto como contenido. Bueno, pero si quieren empiezo yo porque a mí me tocaba la primera parte del primer capítulo y la semana pasada no me pude conectar porque tuve problemas de internet. Vale, claro, adelante, después de la presentación de Miguel, bueno, imagínate, tremenda presentación la de Miguel. Hay muy poco que agregar, ¿no? En este capítulo hablan del siglo XIX, ese montaje perfecto que era hacer un mosaico en la pared con los cuadros. De hecho, ayer estuve en la Galería de Arte Nacional y ellos tienen una exposición del coleccionismo y bueno, recrearon un poco de esto del mosaico en la pared, ¿no? Y bueno, esto era dado porque los cuadros eran como unas pequeñas ventanas hacia la perspectiva, ¿no? De cada cuadro albergaba en su interior enormes distancias. Y esto se rompe es después bueno, también habla de la tradición, que la tradición va cambiando de acuerdo a circunstancias sociales, políticas, etcétera. Y bueno, una de las cosas que rompe este marco es la fotografía, la tecnología de la fotografía. Las primeras fotografías estaban enmarcadas, pero después eliminan totalmente el marco. Y bueno, como también muy bien Miguel lo dijo, una de las cosas que rompe también esto es el impresionismo. Y cuando estos artistas también empiezan a usar la línea del horizonte. Entonces se empieza a hacer las exposiciones, ya no era este mosaico de pintura, sino que ya el contexto, el contorno, era parte de lo expuesto, ¿no? Ya el contexto era parte del contenido. Bueno, se empiezan a crear este tipo de galerías que el autor dice que era una especie de una mezcla de solemnidad mística y un diseño chic que producen espacios singulares dedicados a la estética y bueno, donde eran recintos casi sacramentales, un espacio sacramental donde el objeto se vuelve casi un objeto artístico sacramental. Pues. A ver, ¿qué más? Bueno, dice que estos espacios también estaban diseñados para la vista y para la mente y a veces eliminaba el espectador, el cuerpo en sí era casi nulo porque estaba dedicado para eso, para que la vista y la mente estuviera totalmente enfocada en el cuadro. Y bueno, estos espacios también sacralizados se completan por la tecnología de la estética. Las ventanas fueron cegadas para no ver el mundo exterior. Bueno, me encantó el ejemplo que diste, Yuri, de
del artista, creo que era cubano, que se encerraba en el Sí. hotel con las cortinas negras, eso me encantó. Abelardo, De hecho, lo quiero buscar. ¿Cómo se llamaba? Abelardo Morel, ya te lo busco y te lo digo. Bueno, eso me encantó. Bueno, nada, para terminar, estos espacios se dedicaban por completo a la tecnología de la estética. Las ventanas eran cegadas para que el mundo exterior no penetrara, las paredes blancas, la luz venían del techo y hasta el piso estaba dedicado a todo este contexto sacralizado del arte, ¿no? Bueno, no sé qué más decir. De verdad que la exposición de Miguel estuvo muy completa, me encantó. Y bueno, muchas gracias. Vale, Belén, gracias. José Antonio. José Antonio, ¿estás por ahí? Sí, que estaba activando el audio. Bueno, yo he hecho unas anotaciones así sobre el texto, ¿vale? Sobre el apartado número 3, el contexto como contenido, ¿vale? Tengo aquí unas anotaciones, por ejemplo, al comienzo, en la primera parte del texto, hace una pregunta muy interesante que dice, si la casa es la casa de la modernidad, ¿qué tipo de visitas cabe esperar? Que la casa, y decía que la casa es imponente, que el barrio está cambiando, era como muy visual, ¿no? Sí, para imaginarte, ¿no? Un poco ese contexto, ¿no? Que cambia, ¿no? Que al final es lo que viene a contar el texto, ¿no? Después habla sobre una obra de Duchamp en la que se dispone en el techo y bueno, es una obra que 1200 sacos de carbón, creo que es, o algo así, la traducción del inglés. Habla de esa cosa del número, ¿no? En el título de la obra, del 1200, que lo menciona como un hecho, ¿no? Como un hito, ¿no? Como de lo contemporáneo, ¿no? El utilizar el texto, ¿no? Como de la idea, ¿no? De esa cosa, de la idea, ¿no? De 1200. Quién sabe que cualquiera de los espectadores no va a contar si hay 1200 o hay 1140, ¿no? Pero el que esté ese número ahí hace también una referencia, ¿no? a algo que a un estudio que hay, como si hubiera un estudio detrás, ¿no? Un pensamiento detrás, ¿no? Que ha llegado a esa conclusión de que tiene que ser 1200, ¿no? Después hablaba de que esa obra como que invertía el espacio también a la vez de utilizar ese espacio, ¿no? Del techo, también lo invertía porque no sé si situaba lo que es la estufa de carbón que tendría que estar puesta en alto, estaba en el suelo y los sacos estaban en el techo en vez de estar dispuestos en el suelo, ¿no? Y al mismo espectador lo convertía en un personaje que iba andando por el techo, ¿no? Como decía, como en estalactitas o algo así, ¿no? Colgantes, ¿no? Al invertir, ¿no? El espacio ese. Bueno, todo esto creo recordar que Duchamp era también el curador de la exposición o algo así. Correcto. Y claro, y a la vez la exposición eran pinturas, ¿no? En su mayoría, ¿no? Estaban los cuadros puestos en las paredes y su obra al final estaba entre los espectadores también y esos cuadros, ¿no? Se tenían que meter dentro de la obra, ¿no? O pasar por ese espacio, por debajo de esos sacos, ¿no? Después habla sobre los proyectos. Tengo aquí unas notas que dice el texto que habla sobre los proyectos. Dice que los proyectos son interesantes al margen de su condición de arte y que son populares para el mundo. Este trabajo de trabajar, como la forma de trabajar, ¿no? Como por proyectos, o sí, creo que se refería, ¿no? Y que pueden resultar atractivos a sensibilidades poco formadas, como a las poco formadas en el mundo del arte, como a las que sí están formadas. Y ahí hablaba también por eso del contexto, ¿no?
Y hablaba del espectador en la modernidad y el espectador en la posmodernidad, ¿no? Como las diferencias. Y decía que el espectador en la modernidad era como maltratado por su incompetencia y que había una hostilidad hacia el espectador, hacia el público. Y que en la posmodernidad era para todos, ¿no? Y había un distanciamiento respecto al espectador privilegiado, como a ese que ya se la sabe toda, ¿no? Antes de enfrentarse a la obra, ¿no? Después habla de otra obra de Duchamp, que es una obra que también tiene esas características, ¿no? Creo que también que era el curador de la exposición y sitúa, todas las obras son pinturas, y sitúa unas cuerdas que creo que son mile of strings, ¿no? Como una milla de cuerda, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Y están las cuerdas dispuestas. También lo mismo, el título, nadie va a medir si hay una milla o hay un poquito más o un poquito menos. Lo tienes que creer, ¿no? También, ¿no? Pero conlleva esa cosa de la toma de decisión, ¿no? De decir, una milla, ¿no? Esto es la obra, ¿no? De Duchamp, ¿no? Eso. La cuerda esta está situada en el libro, venía una foto, la verdad que no he podido buscarla. En el libro, en el texto viene una imagen. Por lo visto, de estas obras no hay muchas imágenes, muy poquitas, o eso dice el texto. Y bueno, la cuerda está dispuesta con un planteamiento como cruzándose entre en varias veces, hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, tal, de una forma concreta, pero está entre el espectador y la obra. También interfiere esa relación, ¿no? Que tenía que ser de una forma, ¿no? El espectador llega allí y se encuentra las cuerdas que están por en medio. Entonces, si tiene que pasar por en medio o no puede, ¿no? Si se quiere acercar a la obra, ¿no? Habla sobre un hostigamiento hacia el espectador que lo mantiene alejado, que la cuerda es lo único que puede recordar después cuando se va de la exposición. Porque, claro, la exposición era de cuadros, de pintura, pero lo único que te lleva a tu casa es que la cuerda estaba ahí, que no te dejaba ver la cosa, ¿no? Que se convierte en un tipo de arte con el tiempo, ¿no? Esta obra también dice. Que encierra el espacio, algo así decía, y creaba espacio en una caja, ¿no? Dentro de esa caja, pues creaba el espacio con esas cuerdas. Y también tenía esa cosa de dentro, fuera, de contener, de quién está dentro, de quién está fuera, de si te metes dentro de la obra, si no. Creo que también había un cuadro de Duchamp expuesto en la exposición, algo así. ¿Vale? Después decía que quizá el acto vanguardista perfecto sería invitar a un público y disparar sobre él. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Ahí, esa cosa. Y que en la posmodernidad el artista y el público se parecen más. Después hablaba de la galería, el elitismo social, el espacio exclusivo. Y luego hablaba de los 60 a los 70, y de los 70 tengo aquí anotado que intentaba comunicar con un público al margen del arte. Y aparecieron espacios alternativos a la estructura formal del museo. Y había como más ambigüedad, ¿no? En esos espacios no tenía por qué ser una galería o esto, ¿no? Vale. Decía que la única convención importante en el arte era el cubo blanco. Después ahí como en las conclusiones, ¿no? Que el artista que acepta ese espacio es conformista con el orden social. Se preguntaba, ¿no? Y que el artista es creyente, ¿no? El artista, eso ya hablaba de lo contemporáneo, y como después de las utopías, ¿no? Y que el artista todavía como que creía en esa utopía, aun siendo una minoría, ¿no? Decía, ¿no? Que aun siendo los artistas una minoría en el mundo, todavía creían que podían cambiar el mundo, ¿no? Algo así, ¿no? También eso, que el artista era creyente, que podía cambiar y aún estaban minorías. Y al final, eso, habla de Mondrian, de una habitación diseñada o creada por Mondrian,
que lo proponía, o el texto, como que podía ser una propuesta alternativa al cubo blanco y que se había quedado ahí como sin investigar, ¿no? Esa rama, ¿no? Que podía haber sido una puerta abierta, ¿no? A otro tipo de estructura, ¿no? Diferente al cubo blanco. Y hasta ahí. Vale, gracias, José Antonio. Bueno, sí, yo siento que él deja ahí una interrogante o una línea de investigación, digamos, cuando plantea eso de Mondrian, que no termina como de concluirlo ni cerrar ese tema, ¿no? A mí en este capítulo en particular me llama mucho la atención digamos, salvo, digamos, de esta parte del texto, esa relación que él comienza a establecer con el público o cómo era ese visitante a las exposiciones en la modernidad y las similitudes que comienzan a aparecer a partir de la posmodernidad, ¿no? Entonces él dice, el cubo blanco suele verse como un emblema del extrañamiento del artista con respecto a una sociedad a la que la galería también da acceso, ¿no? Se los leo aquí rápidamente, ¿no? Se trata de un espacio gueto, un recinto de supervivencia, un protomuseo que enlaza directamente con lo intemporal, una serie de condiciones, una actitud, un lugar que no está en ningún sitio, un reflejo del muro cortina vacío, una cámara mágica, un estado de concentración mental, tal vez un error, ¿no? Y después, más adelante, un párrafo más adelante, él se plantea unas interrogantes a las cuales no le da respuesta, digamos, claramente. Se nutrió el cubo blanco de una lógica interna similar a la de su arte, ¿no? Hablando de cómo va evolucionando el arte en las sociedades. Fue su obsesión por el cerramiento, una respuesta orgánica que enquistó un tipo de arte de que otro modo no habría sobrevivido. Fue un constructo económico creado por los modelos capitalistas de escasez y demanda. Fue una contracción tecnológica perfecta derivada de la especialización o un vestigio del constructivismo de los años 20 que se convirtió primero en un hábito y luego en una ideología. ¿No? Él deja esas interrogantes ahí y bueno, y sin duda esto que lo decía José Antonio, el artista termina aceptando el espacio expositivo y se pregunta, ¿es un conformista de orden social? El malestar con la galería es el malestar del papel debilitado del arte, su asimilación y su condición de vagabundo como un refugio de fantasías sin hogar ni formalismos narcisistas, ¿no? Bueno, esta parte donde él comienza, digamos, a hacerlo como una relación más personal y no tanto un texto teórico de lo que va pasando en la sociedad, de lo que va pasando con los espacios y lo que va pasando tanto con el visitante como con los artistas, a mí me parece que hay un punto ahí a resaltar que termina siendo muy interesante. Estos links que les dejé aquí por el chat y que si quieren ahora se los vuelvo a pasar por el chat de WhatsApp, me interesa que lo leamos teniendo muy presente este texto, ¿no? Y me interesa mucho saber su opinión sobre esa exposición. Ay, se me fue el nombre, el vértigo de la vida moderna, ¿ok? Que es una exposición bastante reciente, bueno, de hace ya 20 años, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Le comparto aquí pantalla un momentico a Belén. Voy con esto rápidamente. A ver. Este es el artista cubano. Se llama Abelardo Morel y es el que les comentaba en la clase pasada, que él se metía en habitaciones de hotel y lo que llevaba en la maleta era unas telas negras, ¿no? Por el cual dejaba un orificio muy pequeño. Esto se llama pinhole, es un orificio del tamaño de una punta de un alfiler por la que deja pasar la luz que él después fotografía, pues, ¿no? Y fotografía la habitación. Esta es la página, no, esta no es la página de él, pero bueno, aquí pueden ver muchas fotos
de Abelardo Morel. Ahí lo tienes, Belén. Gracias, qué increíble, es como mágico, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y son montones de fotos, distintas ciudades. Tiene una página web, que está también muy completa de todo su trabajo. Bueno, gente, muchas gracias por tenerme la paciencia de escucharme hoy. Nos volvemos a ver la semana que viene. Es posible que la semana que viene comience ligeramente un poco, unos minuticos pasada la hora, porque